Lucas 1, 11, 17. Y parte de lo que decía de que está terminando el año es porque en estas fechas recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias por ese Salvador que tenemos y es el motivo por el cual también somos hijos de Dios, por esa gracia que Dios a través de su Hijo ha mostrado por nosotros. Y quiero compartir la lectura de esta día, y como vieron hace rato es el pasaje, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, y dice así nuestra lectura. Si tienen Biblia, me gustaría que vayan viendo sus Biblias, quien tenga Biblia en su celular, si no, aquí atrás está el pasaje, y dice así: mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? ¿Qué más? Todos juntos nuevamente, ¿qué dice? ¿Qué le dijo el ángel? No tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos, y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Ahorita en la escuela dominical, en la mesa que estábamos compartiendo, recordábamos que durante estas últimas semanas, estos meses como iglesia, nuestro propósito y objetivo fue compartir y mostrar lo que es el llamado al servicio, el llamado que Dios hace a nuestras vidas. Y con base a eso, nuestro pasaje, este pasaje me gustaría compartirlo con ustedes como el llamado de Zacarías, el llamado que Dios hace a Zacarías en general. Pero, ¿qué tiene en particular este llamado? ¿Qué tiene en especial? Todos los llamados son especiales en cuanto a los llamados que Dios hace a sus hijos, y en la Biblia más aún también. Pero Zacarías, ¿qué tiene en particular o especial este llamado que el ángel o que Dios hace a Zacarías? Pues como lo menciona el pasaje, es que tendrá un hijo y que le llamará Juan. Zacarías, padre de Juan el Bautista. ¿Y quién era o quién fue Juan el Bautista para entender lo especial y lo particular de este llamado? Zacarías, como lo mencionamos y lo vimos en estos versículos, Juan el Bautista fue padre de Zacarías y de Elizabeth, y menciona el pasaje que él será grande a los ojos del Señor, y algo en especial, que preparará a la gente para la venida del Señor. Traducción del lenguaje actual: preparará el camino para la llegada del Mesías. Y quiero quedarme con esta palabra de preparar. ¿En tu casa has sido anfitrión? ¿Has recibido a alguien en tu casa? Prepara las cosas, ya sea si van a cenar, si los invitas, prepara las cosas, ¿correcto? Que todo esté adecuado, que todo esté correcto. Ayer las damas tuvieron su cena, su convivio, y los que fueron parte del comité, estoy seguro que con días, semanas de antelación estuvieron preparando, viendo detalles para que todo fuera perfecto. Ahorita estaba escuchando a unas hermanas que se estaban preparando para la actividad en 8 días, todo lo que tienen que hacer. Y eso es preparar, organizarse, preparar que todo esté perfecto y en orden. Y ejemplo coloquial, pero Juan el Bautista preparó ese camino para la llegada, la venida del Señor. Preparó la llegada del Mesías. Preparó esa llegada de nuestro Salvador, del Hijo de Dios,
Qué responsabilidad, ¿no, hermanos? De Zacarías. Qué responsabilidad de Zacarías de saber que su hijo, Juan el Bautista, iba a ser quien iba a preparar este camino. Continuamos con características de quién era o fue. Juan el Bautista menciona que él inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Y algo en particular, en Lucas 3, 21, 22 menciona que Juan el Bautista bautizó en agua a Jesús. Y menciona que cuando fue el bautizo de Jesús, el cielo se abrió y una voz dijo: tú eres mi hijo, a quien quiero mucho, estoy muy contento, muy complacido contigo, mencionan otras traducciones. Entonces, hermanos, eso es lo que particular del llamado de Zacarías. Fue el padre de Juan el Bautista. Y con base a eso, hermanos, a la lectura, el título de este día en la predicación es: no tengas miedo, Dios ha oído tu oración. Es lo que Dios quiere decirnos este día. No tengas miedo, Dios ha oído y ha escuchado tu oración. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu iglesia, por la alabanza. Gracias por cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor. Gracias porque permites que estemos escuchando, alabándote, Señor. Permites que estemos congregados en este día, Señor. Ponemos en tus manos este mensaje, Señor, como siempre pidiendo que sea tu Espíritu el que hable, Señor. Quita de nosotros distracciones, cansancio, quita de nosotros en este momento preocupaciones, para que solamente estemos atentos a lo que hoy quieres que escuchemos y aprendamos de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Como mencionaba, el llamado de Zacarías. Y esta mañana quiero compartir con ustedes dos características particulares de este llamado de Zacarías y una característica como resultado aplicada en Juan el Bautista. Características que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas y que las llevemos a cabo en nuestra vida día a día. La primera está, vamos a continuar con nuestra lectura, así que si también tienen Biblia, la primera está en Lucas 1, 18 al 20. Ahí dicen los versículos así: Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel le dijo: yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Con base a este pasaje, hermanos, que leímos hace rato en los versículos 11 en adelante, el ángel le dijo a Zacarías: no tengas miedo, Dios ha escuchado tu oración, tu esposa Elizabeth te dará un hijo, será grande ante los ojos de Dios. Él preparará el camino del Mesías, la venida del Salvador. Fue lo que le dijo el ángel. ¿Y cuál fue la respuesta de Zacarías? ¿Cómo puedo estar seguro de que esto ocurrirá? La respuesta de Zacarías fue una duda. Y continúa el texto diciendo el ángel que le mencionó: como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Característica del llamado de Zacarías, hermanos. Zacarías dudó. Zacarías no creía y dudó en el mensaje, en el llamado. ¿Y cuántas veces
como hijos de Dios, nos llega a pasar eso. Escuchamos la palabra de Dios. Sabemos y conocemos lo que Dios dice. La Biblia dice que como hijos de Dios seremos y somos bendecidos. ¿Y cuántas veces no creemos en esa palabra? ¿Cuántas veces dudamos? La respuesta de Zacarías fue una respuesta humana. Soy muy anciano. Mi esposa también es de edad avanzada. ¿Cómo será esto posible? ¿Cómo vamos a tener un hijo? Humanamente, no se puede. Y en tu característica y en tu realidad, escuchamos la palabra de Dios. Y humanamente podemos decir, ¿cómo será esto posible? ¿Cómo dices que me vas a bendecir si estoy pasando estas situaciones? Hacíamos recuento de todo lo que hemos pasado en este año. Y estoy seguro que a lo mejor vinieron situaciones difíciles a tu memoria, a tu mente. Y me gustaría que aprendiéramos en esta mañana que a diferencia de no creer y dudar, esta palabra no, lo cambiáramos de lugar y sacáramos la primera característica al llamado que Dios hace a tu vida. Y me gustaría que esto lo cambiaras por creer y no dudar. Cree en el llamado que Dios hace a tu vida. Como lo mencionábamos, como iglesia estamos buscando el que sirvamos, el que respondas a ese llamado. Como iglesia, nuestra escuela dominical está enfocada a servir, a obedecer, a hacer caso de las cosas que Dios nos dice en la Biblia. Y la invitación en esto es a creer, a no dudar. Así que, hermano, si estás sirviendo, si estás esforzándote, gracias. Dios te bendiga. Si eres maestro, si tienes algún ministerio en el cual estás sirviendo a Dios, y valga la redundancia, es gracias. Dios te bendiga. Si estás en tu casa esforzándote por hacer las cosas que Dios pide en su palabra, obedecer, honrar, cuidar de nuestra esposa, honrar a nuestros padres. Si estás esforzándote por hacer eso, gracias por creer y por no dudar. Y la invitación es a seguir creyendo, a seguir no teniendo dudas, hermanos. Como iglesia, estamos buscando oficializar a algunas personas en cuanto a algún cargo. Si se te está llamando, hermano, cree, no dudes, sigue confiando en ese llamado que Dios hace en ti. Entonces, hermano, primera característica de este llamado de Zacarías es lo que Zacarías humanamente hizo fue no creer, dudar. Primera característica, hermano, es cree, no dudes en tu llamado. Segunda característica de este llamado de Zacarías, y quiero empezar este segundo llamado comentando que estos versículos inician como con una duda, una respuesta de duda. Y este versículo 20 termina con una afirmación del ángel diciendo: te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Así que con base a eso, hermanos, el segundo característica de este llamado de Zacarías están en los versículos 18 al 20 de Lucas 1, que dice, Lucas 1, 57 al 54, que dicen así, y lleva como título este pasaje, Nacimiento de Juan el Bautista. Y dice: cuando se cumplió el tiempo que naciera el bebé, Elizabeth
dio a luz un hijo varón. Quería ponerle por nombre Zacarías como su padre, pero Elizabeth dijo, no, su nombre es Juan. Entonces le preguntaron por gestos al padre cómo quería que se llamara. Zacarías pidió con señas que le dieran una tablita para escribir, y para sorpresa de todos escribió, su nombre es Juan. Al instante, Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. La primera característica, hermanos, el pasaje terminaba con una afirmación del ángel de te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Y estos versículos comienzan diciendo, cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz a un hijo varón. Segunda característica que Dios da en este llamado de Zacarías es que en la vida de Zacarías se cumple lo que Dios dice. Y llama la atención la respuesta de Elizabeth cuando nace su hijo, que todos empiezan a decir, ¿cómo se va a llamar? Pues que se llame Zacarías. Y vemos a una Elizabeth que dice, no, su nombre es Juan. Elizabeth creyó en ese mensaje. Elizabeth no dudó de ese llamado y de las palabras que el ángel le había dado a Zacarías. Y si me permites, hermano, esta característica de este llamado de Zacarías, en que su vida se cumple lo que Dios dice, me gustaría esta característica compartirla con ustedes ahora como pregunta. Y si me permites preguntarte, ¿en tu vida se cumple lo que Dios dice? Como hijo de Dios, ¿estás dando pie a que en tu vida se cumpla todo lo que la Biblia dice? ¿Serás bendecido? Somos un pueblo santo, somos escogidos, somos apartados. En tu vida se cumple lo que Dios dice. Y eso está en afirmación, exclamación y pregunta. Espero que sea afirmación, hermano. Que en tu vida se cumpla lo que Dios dice. Y si es pregunta, preguntarnos, ¿por qué no se está cumpliendo lo que Dios dice en su palabra? ¿Y qué son las cosas que Dios dice en su palabra? Ser justos, obedecer, servir, congregarnos como jóvenes y adolescentes, honrar a nuestros padres. ¿Se está cumpliendo eso? Eso que Dios menciona en la Biblia, ¿se cumple en tu vida, hermano? Segunda característica del llamado de Zacarías, en su vida se cumplió lo que el ángel le dijo. ¿En tu vida se cumple lo que Dios dice? ¿Estás permitiendo que en tu vida se cumpla lo que Dios dice? Tercer característica, hermanos, y esto es resultado y parte también de esta segunda característica. Tercera característica, y es aplicada con Juan el Bautista. Tercera característica está en los pasajes en Lucas 3, versículos 2 al 3 y versículo 8. Dice así, este pasaje dice, Juan el Bautista prepara el camino
En ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Tercera característica de este llamado de Zacarías, pero aplicado ahora en Juan el Bautista, es que se siguió cumpliendo que en su tiempo Juan el Bautista haría que los rebeldes aceptaran el consejo de los sabios y también haría que el corazón de los padres se inclinara en sus hijos. ¿Recuerdan los versículos anteriores? Se está cumpliendo, hermanos. Menciona que un mensaje de Dios llegó a Juan y él empezó a predicar. Y lo que él predicaba, y como lo menciona aquí, preparaba el camino diciendo: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y que han vuelto a Dios. Tercera característica de este llamado de Zacarías aplicado ahora en Juan el Bautista es: demuestras con tu forma de vivir que eres hijo de Dios. Y también está como pregunta: ¿lo demostramos, hermanos? ¿Estamos demostrando con nuestra forma de vivir que somos hijos de Dios? Quizás muy fácil aquí los domingos, en las reuniones entre semana, cuando estamos con un hermano, con una hermana, es muy fácil demostrar que somos hijos de Dios. Pero hermano, en tu realidad, en tu día a día, en tu trabajo, en tu casa, con mamá, papá, con los hijos, demostramos con nuestra forma de vivir que somos hijos de Dios. Mencionaba una de las características de Juan el Bautista y era que Juan preparó el camino para el Mesías. Y recuerdan la respuesta, la primera respuesta de Zacarías al mensaje del ángel. Duda, preguntando cómo era esto posible. Y quiero pensar, si me lo permiten, que esta respuesta que Zacarías tuvo a este mensaje fue porque se dio cuenta de la responsabilidad que él tenía como padre de Juan el Bautista, sabiendo que Juan el Bautista iba a ser quien prepararía el camino de la llegada del Salvador. ¿Se dan cuenta, hermanos? La responsabilidad que él tenía como padre de dar buen ejemplo a su hijo. Quiero verlo así. Y con base a eso, hermano, demuestras con tu forma de vivir que eres hijo de Dios. Hace un momento en la escuela dominical, y va de la mano con lo que estoy diciendo, un hermano comentaba que con lo que aprendemos, lo que escuchamos, somos responsables de cómo actuar. Tenemos una gran responsabilidad. Así que quiero dirigirme a ti, hermano varón de esta iglesia. Hermanos de la Iglesia del Sembrador, como varones, así como Zacarías. ¿Estamos siendo guías en nuestro hogar? ¿Estamos cumpliendo ese papel de cabeza de hogar, de guía espiritual con nuestra esposa y nuestros hijos? ¿Estamos cumpliendo como varones, como cabeza de hogar,
enseñarles y guiar a nuestros hijos, a nuestra familia a orar, a acercarse a Dios. Y no solo eso, hermanos, como varones, estamos cuidando de nuestra esposa, la estamos amando, la estamos respetando. Y me estoy dirigiendo a los varones, pero también jóvenes, adolescentes que en un futuro tendrán esta responsabilidad. Estamos cuidando nuestra santidad. Estamos demostrando con nuestra forma de vivir que somos hijos de Dios. Damas, la Biblia dice que como damas se sujeten a su esposo. Y aparte de eso, quiero preguntarte, ¿estás siendo de apoyo y de ánimo para tu esposo para cumplir su papel de guía espiritual, de cabeza de hogar? ¿Estás cuidando con ser prudente con lo que dices, con lo que hacemos? ¿Estás dándole a tu esposo esa autoridad que como padre debe de tener para llamarle la atención y corregir a los hijos? Hermanas, estamos cumpliendo, están cumpliendo, demostrando con su forma de vivir que son hijas de Dios. Y si me permiten, quiero hacer un paréntesis. Quiero robar la atención de los jóvenes que sé que, como diría mi esposa, mi voz los arrulla. Quiero hablar a los jóvenes y a los adolescentes y robarles unos minutos de su tiempo y su atención. Jóvenes, están demostrando con su forma de vivir que son hijos de Dios, en la escuela, quienes trabajan, en su casa. Están respondiendo a ese llamado de obedecer a Dios. Y ahorita esa obediencia va aplicada en obedecer a los papás. Están honrando a Dios con su vida, con su testimonio, con sus actitudes. Es muy fácil decir que como jóvenes tenemos un carácter que ni nosotros, ni los jóvenes entienden. Sé que me veo joven, pero no soy tan jóvenes. Pero joven, ¿estás cuidando tus pensamientos, tus prioridades? ¿Estás cuidando qué es lo que guía tu vida? ¿Qué es lo que absorbe tu tiempo? Y quiero compartir una experiencia de mi juventud. Cuando era más joven, cuando estaba en la prepa, como todos los que estamos aquí, incluso adultos, llegamos a tener a nuestro novio o novia. Y pues llega nuestro primer novio, nuestra primer novia. Estamos muy alegres, muy contentos, emocionados. ¿Y saben qué pasa? Que muchas veces nos podemos olvidar de demostrar con nuestra forma de vivir que somos hijos de Dios. Y caso en particular, en la prepa tuve mi primera novia. Desafortunadamente no era cristiana. Y lo que yo quería era pasar el mayor tiempo con ella. En mi casa en ese tiempo no teníamos mucho dinero. Yo quería darle cosas, pero no podía. Y pasó lo que tenía que pasar en el sentido de que si eres hijo de Dios, Dios guía. Este noviazgo terminó. Pero desafortunadamente, por mi rebeldía, por no demostrar que yo era hijo de Dios, yo me enojé tanto que le eché la culpa a mis papás. Porque no me daban permiso salir, porque no me daban permiso llegar tan tarde. En fin, yo le eché la culpa a mis papás. Y fue un tiempo en el cual yo vivía en rebeldía. Me acuerdo que mis papás buscaban mucho la forma de acercarse a mí en el sentido de platicar,
de que ellos entendieran qué es lo que había pasado, porque a ellos ni les pasaba por acá. Creo que una vez lo compartí en una clase de escuela dominical. Fue mi cumpleaños, en ese tiempo de la prepa, y la forma en la cual mis papás querían acercarse conmigo, me organizaron una fiesta. Un sábado me organizaron una fiesta en casa con mis papás. ¿Qué creen que hice? ¿Qué creen que hice? No llegué. Y me arrepiento. Así que, jóvenes, si estás viviendo rebeldía, si crees que todo lo que debemos tener merecemos, te invito, te animo a que primero demuestres con tu forma de vivir que somos hijos de Dios. Así que, hermanos, quería compartir mencioné hace rato el tema de preparar. Juan preparaba el camino para la llegada del Mesías. Y antes de terminar con esta característica hermano, joven, señorita, papá, mamá, ¿estamos preparados para esa venida del Señor? Hace rato en la escuela dominical mencionaban que Dios sabe cuándo, pero la venida del Señor está cerca. ¿Ansiamos esa venida? ¿Estamos preparados? Nuestra forma de vivir demuestra que somos hijos de Dios y a través de eso estamos preparados para esta venida. Me pasó que a veces nos enfocamos mucho en el trabajo. Trabajamos desde la mañana hasta la noche. Pero en ese tiempo de estar trabajando estamos demostrando, estamos preparados para esta venida del Señor. Hermanos, 3 características de este mensaje de Zacarías. Zacarías tuvo la respuesta de no creer, de dudar a este llamado. La invitación, hermanos, a esto es que creamos, que no dudemos. La característica de que en nuestra vida se cumpla lo que Dios dice y que demostremos con nuestra forma de vivir que somos hijos de Dios y que estemos preparados para la venida de nuestro Dios. Hemos visto Zacarías y parte de Juan el Bautista. Características de Juan el Bautista, pero ¿quién fue Zacarías? Te invito a regresar versículos atrás, versículos 6 al 8, capítulo 1 de Lucas. ¿Qué dice? Zacarías y Elizabeth eran justos ante los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaban de turno esa semana. ¿Quién fue Zacarías, hermanos? Quiero compartir de esta lectura 3 características de Zacarías. Menciona que Zacarías era y fue justo a los ojos de Dios. Hermanos, ¿somos justos? ¿Somos justos con nuestro esposo y nuestra esposa? ¿Somos justos con papá y con mamá? ¿Somos justos en el trabajo? Segunda característica de Zacarías, obedecía al Señor. Pero no solo eso, era cuidadoso en obedecer al Señor. Y tercera característica, que cuando el ángel llegó, él se encontraba sirviendo al Señor. 3 características, hermanos, que me gustaría compartir en estos cuadros.
Juan el Bautista, hijo de Zacarías, menciona que será grande, que prepararía el camino, que haría que los rebeldes aceptaran la sabiduría. Zacarías, justo, cuidadoso en obedecer al Señor y servía. Como mencioné al principio, hermanos, ¿cómo estuvo tu año? ¿Qué cosas llegaron a tu mente? ¿Qué recuerdas? ¿Qué agradeces? ¿Y estás seguro que todo esto que pasó obró para bien y te permitió acercarte más a Dios? En la Biblia hay un tiempo entre Antiguo y Nuevo Testamento en el cual no hubo palabra, desde Malaquías hasta los evangelios, hasta la llegada de Juan el Bautista. Y ese tiempo se conoce como periodo intertestamentario. Y como lo ven aquí, hermanos, es un tiempo entre los escritos del Antiguo Testamento y la llegada de Cristo. Y lo menciona ahí que fue un tiempo de 400 años desde las últimas profecías de el profeta Malaquías hasta la predicación de Juan el Bautista, a quien acabamos de leer ahorita, que prepararía el camino. Esta imagen no se ve, pero aquí está el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, 400 años de un libro a otro. ¿Qué ocurrió? Y menciona también que debido a este tiempo que no hubo palabra de profecía desde este periodo, se le conoce como los 400 años de silencio. Y me gustaría que no termináramos este servicio, hermanos, sin traer a tu mente. A lo mejor en algún momento mencionaba para los jóvenes la rebeldía, el querer hacer lo que queramos. Varones, damas, a lo mejor estamos viviendo nuestro tiempo de silencio, si le quieres llamar así. Tiempo en el cual te hablan, asistes, escuchas, conoces y sabes de la palabra de Dios, pero ese tiempo de silencio te impide disfrutar de esa presencia y de esa gracia. Hace tiempo escuché que alguien decía en una iglesia: tengo más de 20 años congregándome, no pasa nada si este domingo no aprendo o no escucho nada. No tengas o no permites que en tu vida cristiana haya un tiempo de silencio. Si bien en este año tuvimos victorias, tuvimos bendición, es bien sabido que también hubo pruebas para muchas familias. Y como lo mencionaba, todo esto permite que nos acerquemos más a Dios. Pero si en algún momento de tu vida te sientes fuera de sí o sientes que estás en un periodo de silencio, te invito a recordar este llamado de Zacarías, a creer, a no dudar, a demostrar con tu vida que somos hijos de Dios. Así que, hermanos, el mensaje de este día que Dios ha tenido para su iglesia es: no tengas miedo, Dios ha oído tu oración. Estate seguro de eso, hermanos. No tengas miedo. Si vas delante del Padre, del Salvador, del Dios, y le llevas tu oración, ten esa seguridad que Dios ha oído tu oración.
Pero como lo vimos en este llamado de Zacarías, no tengas miedo, Dios ha oído tu oración. Sigue creyendo, no dudes. Y adopta la característica de Zacarías. Sigue siendo justo a los ojos de Dios. Que en tu vida se cumpla lo que Dios dice. Esfuérzate por ser cuidadoso en obedecer lo que Dios nos manda. Y demostremos con nuestra forma de vivir, en donde estemos, que somos hijos de Dios, para que estemos preparados para esa venida. Es el mensaje que Dios tenía para esta su iglesia, hermanos. No tengas miedo. Dios ha oído tu oración, pero sí, así como ha oído tu oración y así como la oye, Él te pide obediencia, ser justo, demostrar con lo que somos hijos de Dios, valga la redundancia. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu iglesia, por tu palabra. Gracias por cada familia aquí reunida, Señor. Gracias por cada miembro de tu iglesia, por cada hijo tuyo, Señor, que estamos aquí. Y también por los que no están, te damos gracias y te pedimos que seas con ellos, Señor. Tu mensaje ha sido claro, Señor. Tu mensaje nos invita a no tener miedo, a saber que tú nos escuchas. Pero también tu mensaje nos invita a creer, a no dudar, a ser justos, a cumplir y a ser cuidadosos en obedecerte, Señor. A demostrar con nuestra forma de vivir que somos tus hijos. Así que, Señor, te pido y te ruego que redargullas nuestros corazones, Señor. Que sigas trabajando en aquellas áreas en las cuales debemos cambiar y mejorar. Que si sigues y nos estás llamando, Señor, te pido que nos des ese espíritu para aceptar ese llamado y para responder ese llamado. No solo a un servicio, Señor, sino a obedecer tu palabra, a servirte, a honrarte, a darte la gloria, Señor. Así que te damos gracias por esta tu iglesia. Que como hijos tuyos, Señor, tú nos des ese espíritu fuerte, ese espíritu valiente.